¿Y si te dijera que un simple viaje podría convertirse en una pesadilla digna de las mejores historias de suspense? ¿Crees que existen lugares en el mundo donde la lógica parece desvanecerse y lo imposible se vuelve palpable? Pues bien, esa es la realidad de muchos camioneros que cruzan fronteras solitarias. Pero, entre todas las rutas, hay una que guarda un misterio inexplicable. Una carretera en Perú que desafía la mente, el tiempo e incluso el valor de quienes se atreven a recorrerla. En esta historia, conocerás el relato de un camionero que enfrentó algo que nadie jamás ha podido explicar. No estamos hablando solo de un camión averiado o de una niebla común. Hablamos de un viaje que comienza como rutina y termina envuelto en silencio, miedo y secretos que solo esa carretera parece conocer. Y si piensas que es solo otro cuento de camino, prepárate. Esta historia podría desafiar todo lo que crees sobre el mundo que te rodea. ¿Listo para embarcarte en este misterio? Prepárate para revivir cada detalle y sentir en la piel lo que significa enfrentarse a una carretera que, quizá, esté más viva de lo que parece. La rutina. Como nos engaña con su falsa tranquilidad. El camionero, experimentado como pocos, tenía en la carretera su territorio familiar. El trayecto entre Chile y Lima era tan conocido para el que podría describirlo con los ojos cerrados. Las curvas sinuosas de la cordillera, el cielo despejado, el paisaje árido, todo formaba parte de un escenario casi cinematográfico. Pero, como en la vida, las historias que realmente dejan huella suelen nacer de lo inesperado. ¿Quién habría dicho que ese viaje, en particular, guardaba un desenlace que desafía cualquier lógica? La carga era común, y el calendario, ajustado, como siempre. El camión, fiel compañero de tantas travesías, rugía con fuerza mientras devoraba los kilómetros sin prisa, pero con precisión. Ya había enfrentado tormentas, calor abrasador e incluso algunas maniobras arriesgadas para esquivar a conductores imprudentes. Y, como todo buen camionero, sabía cómo lidiar con el aislamiento, teniendo en la radio una especie de amigo invisible. La soledad en la carretera no lo intimidaba, al contrario, parecía casi terapéutica. Pero esa sensación de control pronto sería puesta a prueba. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a salirse del guión. Primero, un ruido extraño en el motor. Luego, una desaceleración repentina y, finalmente, lo inevitable, el camión se detuvo. Pero no fue solo eso. Era como si el propio entorno hubiera cambiado. La carretera, antes tan familiar, ahora parecía diferente. Una niebla comenzó a descender lentamente, como un telón que anuncia el siguiente acto de una obra. Y, de repente, ya no era solo un camionero en un viaje rutinario. Era el protagonista de algo que ni él mismo lograba entender. Cuando la niebla cubrió por completo el paisaje, fue como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. El camionero bajó del vehículo, y el silencio lo envolvió de una manera que nunca había experimentado antes. No era solo la ausencia de ruido, era un tipo de quietud pesada, casi opresiva, como si la propia carretera contuviera la respiración. El frío le subía por los pies y parecía penetrar en los huesos, incluso con sus botas reforzadas. Era imposible no notar cómo aquel lugar, antes común, ahora emanaba algo profundamente inquietante. Intentó encender la radio. Nada. Solo estática. Y esa ausencia de voces o música familiar fue como una advertencia silenciosa de que algo no estaba bien. La niebla, cada vez más densa, hacía que la carretera pareciera un túnel sin fin. Incluso los faros del camión, normalmente potentes, apenas lograban romper la barrera blanca frente a él. Pero lo peor llegó cuando escuchó. Sí, pasos. Resonaban alrededor del camión, a veces cerca, a veces lejos. Se esforzaba por ver quién o qué estaba allí, pero todo lo que veía era la danza del espeso neblumo. Sin opciones, se encerró en la cabina y esperó. Pero, ¿cómo esperar sin entender qué esperar? Los minutos se arrastraban como horas, y ese sonido de pasos parecía hacerse más nítido. Intentó racionalizar, tal vez un animal, tal vez su mente jugándole una mala pasada. Pero había algo en ese sonido que parecía humano, deliberado. Y, cuando el ruido cesó repentinamente, comprendió que el verdadero terror no era lo que estaba escuchando, sino lo que podría venir después. Cuando finalmente divisó luces en el horizonte, el alivio fue inmediato, aunque mezclado con una pizca de desconfianza. La ciudad parecía surgir de la nada,
como un espejismo oculto entre la niebla. No había movimiento, ni los sonidos comunes de autos o voces. El camionero avanzó con cautela, sus pasos resonando en las calles de adoquines. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y las puertas, intactas, pero algo en los detalles le incomodaba. Parecía que nadie vivía allí desde hacía tiempo, aunque el lugar no estaba completamente abandonado. Fue entonces cuando apareció un hombre, sin prisa, como si ya lo estuviera esperando. El camionero dudó, pero la voz del extraño era tranquila, incluso acogedora. Se presentó sin revelar demasiado sobre sí mismo y le ofreció refugio en una pequeña pensión al final de la calle. El camionero aceptó, sin muchas opciones. Al entrar, notó que el lugar estaba cuidadosamente preservado, como congelado en el tiempo. Mientras tomaba un café caliente ofrecido por el anfitrión, este lo advirtió con un tono peculiar: por la noche, quédate adentro. Hay algo afuera que no querrás encontrar. Las palabras resonaron en su mente mientras el silencio de la ciudad llenaba los espacios. ¿Quién o qué sería ese algo? El anfitrión no dio detalles, pero la mirada que lanzó al camionero fue suficiente para que éste cerrara la puerta de su habitación con más fuerza de lo habitual. Mientras intentaba dormir, escuchaba el viento afuera, o quizás algo más. Después de todo, en esa ciudad extraña, era difícil saber dónde terminaba lo real y comenzaba lo imaginario. El amanecer trajo consigo una falsa sensación de normalidad. El camionero, aún desconfiado, aceptó la oferta del hombre de guiarlo hasta el mecánico local. Era su única esperanza de poner el camión nuevamente en la carretera. El anfitrión, con pasos firmes y palabras medidas, lo condujo por el camino que serpenteaba fuera de la ciudad. Pero había algo extraño en esa caminata: el tiempo parecía desacelerarse, como si cada paso se extendiera por minutos, y el paisaje alrededor, aunque fijo, causaba una sensación de déjà vu constante. La carretera jugaba con la percepción. Tras una caminata que debería haber durado unos minutos pero que pareció eterna, finalmente divisaron un pequeño taller. El lugar era simple, pero funcional, con herramientas colgadas de forma ordenada. El mecánico, un anciano de ojos hundidos y manos callosas, escuchó con paciencia el problema descrito por el camionero. Prometió arreglar el camión, pero lanzó una advertencia inquietante: esta carretera devora el tiempo. Sal tan pronto como estés listo. Esas palabras, dichas con un tono casi casual, dejaron un desconcierto profundo. Mientras esperaban la reparación, el camionero y su guía decidieron explorar los alrededores, pero la sensación de desorientación solo aumentaba. Era como si el horizonte siempre estuviera un paso más adelante, inalcanzable. Y, cuando finalmente regresaron al taller, el camión estaba como nuevo, listo para rodar. Pero la inquietud persistía. Era difícil confiar en esa carretera que parecía jugar con las leyes del espacio y del tiempo. Subirse a la cabina y retomar el trayecto fue un alivio, pero una pregunta seguía martillando en su mente: ¿qué más guardaría ese viaje? La carretera parecía dispuesta a dar un último golpe. Mientras el camionero retomaba su camino, algo en el aire cambió nuevamente: la niebla regresó, densa y casi asfixiante. Avanzaba con dificultad, intentando orientarse entre el vacío frente a él y los pensamientos que no dejaban de resonar en su cabeza. La radio seguía muda, ese silencio ya era familiar, pero igualmente inquietante. Y entonces, todo se apagó. Como si el mundo hubiera desaparecido. No recordaba cuándo perdió el control ni cómo terminó fuera de la carretera. Solo despertó, aturdido, rodeado de rostros tan confundidos como el suyo. Eran personas que nunca había visto antes, pero todas parecían compartir algo en común: el miedo. Algunas murmuraban sobre sueños extraños, otras simplemente miraban alrededor, tratando de entender dónde estaban. Se dio cuenta de que estaba en un campo abierto, sin señales de la carretera, la ciudad o el extraño que lo había guiado. En el horizonte, la niebla empezaba a disiparse, pero el desconcierto persistía. Era como si la misma realidad se hubiera doblado, tragándose pedazos de tiempo y dejando huecos que nadie sabía cómo llenar. El camión fue encontrado intacto, estacionado a pocos metros, como si nunca hubiera sufrido una avería. El motor arrancaba perfectamente, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de normalidad era engañosa. Algo había cambiado profundamente dentro de él. Las historias sobre esa carretera ahora formaban parte de su propia narrativa, aunque sin respuestas claras.
Lo único que quedaba era el misterio y la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en ese recorrido. Y, con el rugido del motor, volvió a la carretera, pero nunca a la misma rutina de antes. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de este camionero? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, a veces, lo desconocido está mucho más cerca de lo que imaginamos? Esta historia no trata solo de una carretera misteriosa, sino de los límites de nuestra percepción y de cómo la rutina puede ocultar aventuras inimaginables. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima curva en tu vida esconda un misterio esperando ser descubierto. Ahora, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para los misterios que la vida, o incluso una simple carretera, puede poner en nuestro camino? Quizás la respuesta esté en cómo enfrentamos lo desconocido, con miedo o con curiosidad. Entonces, si estás listo para explorar nuevas historias, superar tus propios desafíos y descubrir lo inesperado, ¿qué tal si das el primer paso hoy? Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás seguir disfrutando de historias increíbles como esta, que te harán pensar, emocionarte, y quizás, cambiar la forma en que ves el mundo. El próximo misterio podría estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima aventura.